Chicos, vamos a comenzar. Antes de comencemos con el tema de hoy, ¿les quedó claro el tema de la anterior semana? ¿Tienen alguna duda sobre el síndrome hipertensivo en el embarazo? ¿Seguro? Bueno. Começa a partir da 20 semanas, não? ¿Qué? 20 semanas começa. Depende. Sim. ¿Llega una hipertensión arterial? Sim, não, assim não tem. Ya. Entonces vamos a hablar hoy día de lo que viene a ser las hemorragias postparto. ¿Ya? Cuando bueno, a poner acá. Se define la hemorragia postparto como la pérdida mayor a 500 ml. Lo normal nos dice la teoría que es hasta 300 ml de impacto necesario. Si hablamos de más de 500 ml, hablamos de una hemorragia postparto. Si hablamos de más de 1000 ml, estamos hablando de una hemorragia severa. El libro del que yo les he sacado habla de que más de 500 es un infarto y más de 1000 es necesario. Pero la OMS define como la pérdida mayor a 500 ml sin importar la vía de culminación del embarazo. Es decir, no importa que sea parto o que sea cesárea. Se habla de una hemorragia cuando es mayor a 500 ml. Se considera grave o hemorragia severa cuando esta pérdida es mayor a 1000 ml o la paciente comienza a presentar signos y síntomas que nos dicen que comienza a haber una inestabilidad hemodinámica. Es decir, signos y síntomas de un shock hipovolémico. Lo primero que va a suceder es la taquicardia. En el primer signo es la taquicardia y luego comienza a disminuir el pulso, disminuir la presión, la paciente comienza a ponerse diurética, va a haber taquipnea. La hemorragia postparto es la causa número 1 de mortalidad materna en países en desarrollo. Y si hablamos a nivel mundial, hablamos de aproximadamente un 25% de mortalidad por hemorragia postparto. Siguiente. Signos y síntomas. ¿Qué son los síntomas? Lo que siente la paciente. ¿Qué son los signos? ¿Y qué es signos y síntomas? Síntomas. Perfecto. Los síntomas que va a presentar el paciente son mareos, debilidad, comienza a sentir palpitaciones, agitación, comienza a confundirse, hay disnea. Y de síntomas la paciente va a presentar, la paciente va a presentar obviamente el sangrado mayor a 500 ml, la hipotensión, la taquicardia, que se nos puse con rojo, que es el signo principal, diaforesis, síncope, palidez, oliguria e hipoxia. ¿Qué es síncope? Síncope? Quando desmaia. Não, é desmaio. Síncope? Cinco. Cinco. Sim. Ah, Cinco. porque a síncope é Maria essa. Silvia. Para mim era síncope. Síncope, no la síncope. Él entendió la síncope. Síncope. Síncope es lo que la paciente comienza a sentir. Acredita que está desmaiada, mas não desmaiou. Exactamente. La siguiente. Y te aparece el nombre que es mi hombre. Comienza a respirar. Duração. Sudoración profunda. ¿Qué es eso? Meu Deus. Outra coisa com Estão perguntando por que ela está perguntando. Doutor. Não, não foi isso. Pega, Gabi. Rapaz. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Existen factores anteparto, factores del parto, es decir, durante el trabajo de parto o el parto o el periodo exclusivo, y lo que vienen a ser las intervenciones quirúrgicas. Cuando hablamos de factores anteparto, estamos hablando de pacientes con historia de hemorragias postparto en el embarazo anterior, quiere decir que tienen un 10% de probabilidad de volver a presentar una hemorragia en este nuevo embarazo. Las nulíparas, las gran multíparas, es decir, aquellas que tienen 5 o más partos. Las coagulopatías congénitas o la coagulopatía adquirida, el uso de ciertos medicamentos. La anterior semana habíamos hablado de síndromes hipertensivos. ¿Y cuál es el tratamiento del síndrome hipertensivo? Antonio.
De una preeclampsia, ¿qué medicamento le va a dar? Antonio. Nifedipina. ¿Qué es el nifedipina? ¿Qué es el nifedipina? Es un bloqueador de los canales de calcio. Entonces no puede provocar una hemorragia postparto porque no va a ayudar a contraerse el útero. Otro medicamento que también usamos en la eclampsia para evitar convulsiones, sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio trabaja a nivel de lo que viene a ser el músculo liso, y el útero tiene músculo liso, entonces puede provocarnos que este útero no se contraiga. Entonces, uso de ciertos medicamentos. También si la paciente, por ejemplo, tiene un riesgo de preeclampsia y le iniciamos ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, si recordamos la anterior clase, dijimos que una semana antes de terminar el embarazo se la discontinúa por las probables complicaciones que puedan haber, sangrado. O pacientes que tienen trombosis venosa profunda, que usan lo que viene a ser el Clexane, que es una heparina de bajo peso molecular, igual pueden presentar sangrados. Las edades, la presentación anormal, estamos hablando de anormalidades o adherencias patológicas de la placenta. Puede ser una placenta ácreta, pécreta, íngreta, que más adelante lo vamos a ver. La edad, si recordamos al principio del semestre, hablamos de las edades extremas de la vida. Dijimos que eran menores de 15 y en algunos libros habla de mayores de 35, otros hablan de mayores de 30. Mientras más grandes somos, el útero va perdiendo su capacidad, su función de contractilidad y de elasticidad. Esas son sus dos principales funciones, aparte de decir el bebé y todo lo demás. Sus principales funciones son elasticidad y contractilidad. Mientras más grandes somos, vamos perdiendo esta función. Luego la anemia. Es muy importante que cuando hacemos el control prenatal tengamos un control de la hemoglobina para ver si esta paciente tiene o no anemia. Y si tiene, hacer la reposición. Y si no tiene, dar suplementos de hierro para evitar, porque fisiológicamente en el embarazo hacemos anemia. Hay una disminución de la hemoglobina y hematocrito. ¿Y qué pasa con los leucocitos fisiológicamente? Aumentan fisiológicamente. ¿Ya? Entonces, paciente anémica tiene riesgo de mayor sangrado. La sobredistensión del útero. El útero está tan sobredistendido que le dificulta volver a contraerse. ¿En qué casos vamos a ver? En las gestaciones múltiples, en los polidramios, en los macrosómicos. Cuando son bebés muy grandes, igual. Cuando hablamos de factores de riesgo durante el parto, tenemos el parto prolongado. ¿Qué quiere decir? Que tanto tiempo que está en trabajo de parto, el útero se agota, queda exhausto su músculo y le cuesta contraerse una vez nace el bebé. La preeclampsia, la muerte fetal, inducción o conducción fallida que hayamos hecho. ¿Cuándo hacemos conducción, Ezequiel? Tú fuiste el martes, ¿verdad? Con Saraí, ¿verdad? ¿Quién fue con Saraí? ¿Qué conducción? Los estoy confundiendo. ¿Qué conducción? ¿Cómo te llamas tú? Sima. Sima, es conducción. ¿Con qué? Entonces, cuando hay una conducción o una inducción fallida, es un factor de riesgo para una hemorragia postparto. El uso de sulfato de magnesio, igual, puede provocar que el útero no contraiga y la coreoamnionitis. Cuando hablamos de intervenciones quirúrgicas, pueden ser las cesáreas. ¿En qué caso las cesáreas, chicos? En úteros que son varicosos o cuando se extrae el producto se puede desgarrar hacia los ángulos y llevarse todo lo que viene a ser el paquete vascular. ¿Qué se llama la arteria? Del útero, rama de la hipogástrica.
Cuando hablamos de episiotomía, también pueden ver cuando esa episiotomía no está bien hecha, cuando no está bien reparada, cuando dejamos espacios muertos y se forman hematomas. Cuando hay desgarros, chicos, desgarros cervicales, sobre todo si ese desgarro es a horas 4 u 8, por ahí pasan las cervicales y pueden ser puede haber mayor sangrado. Acá les puse esta diapositiva que habla de las 4 T en las hemorragias postparto. ¿Qué quiere decir? Tono, trauma, tejido y trombina. ¿Ya lo vieron? Sim. ¿En qué vieron? Obstetrição En complicaciones. pós-parto. Sí. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos de tono, es un útero atónico, un útero, que no contrae. Dice que es la principal causa. Estamos hablando de un 70%. Trauma, estamos hablando de laceraciones de cervix, de vulva, de vagina, los hematomas, la inversión uterina. ¿Cuándo va a haber inversión uterina? Cuando nos apresuramos a sacar la placenta. Jalamos, la placenta viene en su proceso. ¿Cuáles son las etapas del periodo de alumbramiento? Desprendimento. Samuel Reina. Desprendimento de da placenta. membrana. Desprendimento de membrana. Não me recordo. Desprendimento de la placenta, desprendimento de las membranas. Descenso de la Descenso placenta. y expulsión. Este proceso nos dice que hasta 20 minutos podemos esperar para que sea algo, pero está colocado oxitocina, todo para el alumbramiento y ella sale. Si nosotros nos apresuramos, uno, al jalar, podemos sesionar el cordón y se queda la placenta dentro y nosotros el cordón en la mano. Dos, jalamos y lo podemos invertir en el útero. ¿Ya? Invertir? Sí, se viene así, se vuelve. Pensava que a inversão seria para trás, Este entende? es el útero Sim. y se invierte. Aqui temos Entendo. Igual uma meia. Ahí es el útero, Sí. tú lo jalas y entonces se vuelve. Lo de la cara interna se sale y queda volcado. ¿Y cuál es el tratamiento? Puño, empujamos al fondo. Con la misma mano, pero rápido. Sim, acabou de sair o nenhum, aproveita, não? Aproveita. ¿Ya? Cuando hablamos de tejido, hablamos de retención. Pueden ser membranas, pueden ser cotiledones o una placenta invasiva. ¿Cuándo hablamos de placenta invasiva? Cuando hay una adherencia patológica de la placenta. ¿Ya? Cuando se produce el alumbramiento, nosotros hacemos la revisión de la placenta. Debemos revisar que no le falte ningún cotiledón, que las membranas estén completas. Y a pesar de que hemos confirmado viendo que no falta un cotiledón, hacemos una revisión. Normalmente colocamos una gasa en un aro, hacemos un fondo por afuera y limpiamos. Ahora, si vemos que falta un cotiledón, tenemos que hacer una revisión instrumental con una lega de parto, que es una lega grande, hacemos una revisión. Cuando hablamos de trombina, es raro, un 1% son aquellas pacientes que tienen algún tipo de coagulopatía. ¿Ya? Acá les puse la prevención. Manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto. MATER, como está ahí. ¿Qué vamos a hacer para prevenir una hemorragia postparto? Primero, la administración de oxitóxicos. El de primera elección es la oxitocina. Normalmente se va colocando oxitocina cuando sale el hombro anterior. Nació el hombro anterior y ahí vamos colocando la oxitocina. Dice también que el pinzamiento tardío del cordón, es decir, de 1 a 3 minutos, ayuda a evitar hemorragias. La tracción controlada del cordón. ¿Cómo hacemos la tracción? Jalamos el cordón y con la otra mano hacemos este fondo uterino, cosa que lo llevamos hacia arriba del útero y jalamos. Esa maniobra se llama de Brand Anus, porque si solo jalamos, hacemos la inversión. ¿Está claro? Con la mano de aquí agarramos cordón
transabdominal hacemos fondo uterino por encima de la barriga. Cosa que jalamos y no permitimos que no se nos vea. ¿Está claro? No me convenció la cara de No está muy claro. Ya, tu paciente está en posición ginecológica, Sí. ya nació el bebé, hiciste una ligadura tardía del cordón, cortaste, se fue el bebé. Con esta mano, bueno, yo soy derecha, ¿no? Con esta jalo el cordón y con esta por encima hago fondo No uterino. pulsa. Aquí en esa parte. Aquí en la parte baja. Entonces empujas por encima del abdomen, cosa que el útero no se te ve. Sí, porque el útero está grande. Exactamente. Y por último, el masaje uterino. Una vez se produjo la expulsión, hicimos la revisión, no hay cotiledón, no hay membrana, estamos bien, no hay desgarro cervical, comenzamos a hacer transabdominal masaje uterino. Y le enseñamos a la paciente, le decimos, señora, toque esta bolita que usted tiene acá, es su útero. Le enseñamos que ella se sobe, se masajee, aparte del masaje que ya hemos hecho nosotros. ¿Ya? Puedo ponerles en el examen práctico que me menciono los pasos de la tesis. ¿Ya? Oxitocina, pensamiento también del cordón, tracción del cordón, masaje uterino. En su práctica. En caso clínico. ¿No? Ya. El tratamiento, toda paciente que está en parto, que está en cesárea, tiene siempre alguna vía permeable. Entonces, cuando vemos que el sangrado está mayor de lo normal, si estamos en quirófano, avisamos a la anestesióloga. Está el útero grande, está sangrando y ellos ya se encargan de medio interno colocando vidas. Si estamos en sala de parto, cuando vemos que es un sangrado abundante, que comienza a radicalizarnos a la paciente, ahí pedimos una segunda vía. A pesar de la que ya tiene, colocamos soluciones cristaloides a chorro y pedimos que nos agarren otra vía en caso de que la paciente se nos agrave y haga un colapso. Tenemos que tener dos vías. Oxitocina es la de elección. Nace y colocamos oxitocina. ¿Ya? La ergometrina se coloca intramuscular de 0.2 miligramos. Ahí le puse que es un alcaloide, es un derivado, un alcaloide del convensuelo. ¿Qué hace la oxitocina? Estimula la contracción uterina. Causa vasoconstricción. ¿Qué es vasoconstricción? Contracción de los vasos. ¿De qué? ¿Saben de qué? Desprende la placenta y queda el lecho sangrante, que son unos vasitos. Que cuando el útero no se contrae son estos que están en la sangre. Entonces lo que va a hacer ella es provocar una contracción tónica, lo pone el útero duro y provoca vasoconstricción de esos vasos. Está contraindicada en pacientes hipertensos. Pacientes con presión alta no reciben ergometrina porque entre sus efectos adversos está la elevación de la presión. Luego el misoprostol. El misoprostol, la dosis es de 600 microgramos sublingual y en algunos casos la colocamos vía rectal. Cuando la vamos a colocar sublingual, molemos con el mortero y el polvito lo colocamos debajo de la lengua. En caso que le pongamos 400 sublingual, nosotros 200 lo podemos poner vía rectal, pero esa va integrando la muela, directo a ella. Perdón, y essa situação, qual vai ser o funcionamento do misoprostol? Para Provocar contracción. também? ¿Qué es el misoprostol? Ele vai generar a alostrona no coelho, não? La prostaglandina. Sim. Síntesis de prostaglandina. También podemos colocar el ácido tranexámico, que es un anticoagulante, pero no debemos sobrepasar los 2 gramos diarios. La presentación del tranexámico viene de 500 miligramos y de 1 gramo. Normalmente cuando estas pacientes salen por PM las bajamos con 500 cada 8. ¿Ya? Y también puede ser vía oral si la paciente tolera. Vía oral es de 250 miligramos. Brian, estás durmiendo. Toda paciente que está sangrando se le coloca una sonda Foley. La paciente que está haciendo una hemorragia postparto colocamos sonda Foley. ¿Por qué? Vimos en el cuadro anterior.
¿Cuáles son los síntomas que comienza a presentar la paciente? Oliguria. ¿Se acuerdan de la definición anterior? Y obviamente la transfusión de paquetes globulares. La transfusión de paquetes globulares, si colocamos 3, 4 paquetes globulares, necesitamos colocar plasma fresco y plaquetas. Depende del plasma fresco y las plaquetas de la cantidad de paquetes globulares que coloquemos. Teóricamente, José Andrés, ¿cuánto te eleva un paquete globular la hemoglobina? Suárez. Teóricamente, ¿cuánto te eleva la hemoglobina un paquete globular? 1,5 ou 1,2? 1,5 ou 1,2? 1.5. Teóricamente te eleva 1.5 ¿qué? Gramos sobre decilitro. Algunas veces es menos, algunas veces es más, pero el rango o el parámetro que te dice es 1.5. Ahora, si estuviéramos en una, perdón, antes de la cesárea. Así tú. Si estamos en un parto, podemos hacer un taponamiento uterino con apósitos, taponeamos con apósitos, y si tuviéramos el balón de Bacri, lo colocamos en el balón de Bacri, que está en la imagen de allá. Es tal y cual como una sonda Foley que se coloca en canal, por el útero por medio del canal cervical, y se insufla. ¿Qué va a hacer el balón de Bacri? Va a ir a obstruir los vasitos del lecho sangrante. Máximo lo podemos tener hasta 24 horas, pero podemos ir haciendo un control para ver cómo va respondiendo el tema del sangrado. Ahora, si estuviéramos en quirófano y nos hace la paciente una hemorragia postparto, podemos hacer la ligadura de las uterinas o la ligadura de las hipogástricas. Podemos hacer la técnica de Beringe, que son suturas que se hacen en el útero para ayudar a la contracción. Y en caso que no haya respuesta al uso del oxitóxico, del cometrina, del misoprostol, porque en quirófano igual lo colocamos entonces. Igual colocamos oxitocina, igual colocamos la cometrina, igual en la alimentación nos colocan misoprostol igual, y si no hay respuesta, hasta llegamos a hacer infiltración de oxitocina en los cuerpos. Doctora, pero es en orden, ¿no? Primero la oxitocina, si no responde, recetamos para el otro. Sí, la oxitocina es de elección. Podemos usar hasta 40 unidades de oxitocina. ¿Ya? Algunos deben usar hasta 50, pero normalmente manejamos 40. Não, essa ligadura quirúrgica de artéria uterina é importante. Se deixa permanece. Si lo soltamos, se sangrando. Y no impide la inflación. No, mejora y vuelve todo. Tenemos otro lado. Sí, sí. Ah, sí, es verdad. Doutora, este tratamiento con balón es muy eficaz, utilizado. 99%. É 97%. É Soy honesta, te lo estoy mencionando porque está en la teoría. Es muy caro. Doutora, pero Mas eso... se acha Sí, com com condom? Se acha com condom? Sí. Incluso en el Congreso de Obstetricia pasado han enseñado que están haciendo clases acá en los segundo nivel, ¿no? Sim. Y Brasil también. Condom. Sí, lo amarra con condón, lo pone con la zona floja y lo infla. Y Brasil em São também. Juan. Sí. Em São Juan de Deus. Interesante. Y las Quem universidades de abriu, Brasil sabe quem também. foi? Quem abriu foi o próprio Guamã sobre Sí, isso. sí. En el Congreso estaba O agregando. doutor Guamã. Doctora, en Y la Brasil, maternidad es. Um velhinho. CDI San Juan. Ahí primero conozco un Guamán que está mal. Não está mal ele. Es medio de mi edad, el Guamán que yo conozco es de mi edad. Não, isso é velhinho. Doctora, ese jefe de la maternidad de. ¿El chulito? No. Não. Bueno, doctora, en Brasil como no hay Não tem a foto dele? Tem, depois eu Ay, não, no me depois. foto. Sí, doctora, vamos a matar, por eso que gostamos de obstetricia. Es porque es referencia para. Gostávamos muito dele. Me enamoré de obstetricia por él. No he visto nunca la batalla. ¿Nosotros? Y eso que No, nosotros tenemos un grupo de ginecólogos de que cosas nuevas, los reportajes ahí, ¿no?
E estou ensinando, sabe onde, doutor? Estou ensinando Sabe quem é? Voy a revisar. Sí, yo tenía uno de los. ¿Qué? Es de la sociedad de Guinea. Sí. Sim, sim. Es muy bueno. Siguiente, no, es muy bueno el otro. Sí. ¿Saben? El que sabe, sabe. Y se matan de risa. ¿Es en serio? ¿Sabe? Jamás y para. Esse livro de histologia, esse que. Obstetrícia. Obstetrícia. Sabe? De Sabe cabeça. página por página, doutor. Revista lá. É ¿Qué obstetrícia. dijo que era? De histología. Ó, serviço de Corazón de memoria de Guzmán Guapó. Corazón de forma de Presbícia. Presbícia. Presbícia auditiva, doutora. Presbícia E por auditiva. acústia. Bueno, ahora vamos a hablar de la atonía uterina, que vendría a ser la incapacidad que tiene el útero de contraerse. Ele sabe, segura. Só brinca hoje. ¿Lo sacamos de clase, chicos? Acogiste la munición. Yo que estoy haciendo una Bueno, ya, sigamos, chicos. A ver. Atonia uterina. La atonía uterina vendría a ser la incapacidad que tiene el útero de contraerse. Cuando hablamos de su fisiopatología, habla de lecho sangrante, que ya mencionamos que es. Factores predisponentes son antecedentes de hemorragia postparto, útero sobredistendido, el músculo uterino que está exhausto, el uso de relajantes musculares, la infección intraamniótica. Esto, chicos, es lo que está en su libro de Schwartz. Hemorragias postparto lo saqué de esto. ¿Ya? Entonces, esto es lo del libro de Schwartz, para aquellos que están leyendo su librito, es esto. El siguiente, por favor, Raquel. Cuando hablamos de atonía uterina, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Sangrado mayor a lo normal. Nosotros hacemos la revisión y vemos que viene como un grifo, como que estuviera abierto el grifo y chorrea, así lo van a ver. Los bloqueos es diferente al sangrado este que viene a chorro. El tamaño del útero va a estar mayor a lo normal. Puede ser porque se están comenzando a formar coágulos adentro y el útero se va aumentando de tamaño. Ustedes lo tocan el útero y va a estar blando y van a ver que salen coágulos por vía vaginal. Es decir, que el globo de seguridad de Pinar va a ser negativo. ¿Cómo vamos a hacer la prevención? Vamos a hacer la administración profiláctica de útero tónico o oxitocina, que también se llama. Pase. El tratamiento, masaje uterino, medicamentos, ya mencionamos los medicamentos, ¿cierto? ¿Qué medicamentos, Antonio? Aparte de los que están ahí. Raquel. Sí, 600 programas. Sobre Oxitocina, ergometrina, misoprostol, ¿ya? ¿Cuándo decimos que es una retención placentaria? Cuando pasado 30 minutos de que se expulsó el feto, no es expulsada la placenta de la cavidad uterina. Ahí decimos de que es una retención placentaria. ¿Cuáles son las causas de una retención placentaria? El cierre precoz del cuello y queda la placenta atrapada. Se desprendió pero se quedó atrapada. La debilidad de las contracciones, dice que tiene una actividad contráctil insuficiente. Y la adherencia patológica de la placenta. Puedo preguntar en el examen, mencióname una causa de retención placentaria. Ahí tienen 3. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Antecedentes de placenta retenida en un anterior embarazo, la edad materna, los mortinatos, el parto pretérmino, la cesárea previa y la dilatación y expulsión prolongada durante el trabajo de parto. El diagnóstico va a ser clínico, es decir, que pasaron los 30 minutos, 20 o 30 minutos, la placenta no salió y el sangrado no es abundante. Si ustedes llegaran a tener una retención placentaria con un
centro de salud y necesitan derivar a esa paciente para que sea atendida en un segundo nivel, lo que tienen que hacer es pinzar el cordón. Se queda la placenta retenida, ustedes pinzan el cordón y le envían como código rojo. Si ustedes dejan el cordón sin pinzar, esa paciente se desangra. ¿Ya? Acuérdense. Acuérdense. Dios no quiere, pero tienen una retención placentaria y no tienen un ginecólogo, agarran y pinzan el cordón y derivan. Y si tienen más coraje, meten la mano y tratan de desprenderla con la mano. Con la vagina, cuello, llegan a la placenta y la tratan de desprender si tienen más coraje. Si no, pinzamiento y el segundo nivel. Doutora, essa extração manual seria o mesmo AMEU? No. El AMEU es como el equipo de aspiración, que son unas cánulas como con una jeringa que chupa. Esto es con la mano. Pero o AMEU não é aspiração manual? Eu não estou Pero entendendo. es por... A mel é como se fosse uma bombinha. A retenção placentária o que Igual a bomba que enche bala. La placenta no desprende. El AMEU tiene como una jeringa, pero es grande. Y tiene unas cánulas. Entonces la cánula entra, y cuando entra tú liberas la seguridad. Al vos liberar la seguridad, ella comienza a aspirar. Y lo único que tú haces es giras tu jeringa, tu émbolo, giras y ella va chupándolo. Por eso se llama mano. No es con la mano. No. La extracción manual es que tú metas tu mano y tratas de sacar la placenta. ¿Qué me decías, Fernando? O pensamento, como seria o pensamento? Con una Kelly o una coge, lo ligas, lo apretas el cordón, lo cierras, ¿no? Y la mandas con esa pinza. Já entendo. Então você saca o ninho e pá. O sea, Si no, sale tu sale 30 bebé, minutos. Sí. sale tu bebé y entonces pinzamiento del cordón. Sí. Con dos coges, una para la mamá y una para el bebé. Isso. Tú esperas tus 20 a 30 minutos de que se produzca el alumbramiento. Colocas tu oxitocina para que haya para más contracción y se desprenda. Si pasado esos 30 minutos no salió tu placenta, la dejas con esa pinza coger ahí, ligándole el cordón y la mandas a un segundo nivel. Si tú te la quedas para que tu pinza no se pierda, la paciente se va a desangrar. Porque hay chicos en el caso que no quieren dejar salir a la pinza del centro de salud y la sueltan y la paciente ya pues no muerto, no puede choquear. Teóricamente las con guantes estériles, tal vez es un atletismo placentario el que tú tienes y quieres invertir el útero. Si tú intentas desprender y notas que no sale, que está muy adherida, no lo intentas, no lo forzas. Porque no te olvides de que uno de los factores son las adherencias patológicas de la placenta. ¿Entiendes? Que vamos a verlo ahora. ¿Sale? Pásale. Ahí está. Adherencias patológicas de la placenta. Tenemos la placenta ácreta. Increta, pré-creta e acreta. Só lembrar do carro creta. Seguimos con adherencias patológicas. Hablamos de una placenta ácreta cuando las vellosidades de la placenta están firmemente adheridas al endometrio, pero no lo penetra y mucho menos lo atraviesa. Solo está más adherida de lo normal. Hablamos de íncreta cuando estas vellosidades lo penetran al endometrio, pero no lo atraviesan. Y hablamos de una pércreta cuando lo atraviesan al endometrio y llegan hasta lo que es la senosis. Puede lesionar vejiga, puede lesionar intestinos. ¿Ok? ¿Queda claro? É pergunta de exame? Yes. Tudo é. Y
espontánea o puede ser traumática. Cuando hablamos de espontánea es en las cesáreas anteriores. Cuando hablamos de traumáticas pueden ser caídas, pueden ser agresiones físicas, agresión por arma blanca, o nosotros la podemos provocar cuando hacemos la maniobra del cristalero para ayudar a salir al bebé. Más adelante les voy a mostrar cuáles. Según su anatomía, pueden ser roturas del segmento inferior o roturas del cuerpo. Cuando hablamos de roturas del segmento inferior estamos hablando de que pueden ser completas o incompletas. Completas cuando se han roto todas las capas del útero e incompletas cuando el peritoneo permanece íntegro. ¿Cuál de los peritoneos, Marjorie? ¿Cuáles son los peritoneos? Y si estamos hablando del útero, ¿cuál sería? Visceral. Entonces, cuando hablamos de incompletas, cuando este peritoneo permanece íntegro. Muchas veces la llevamos a cesárea y vemos como una ventana, como si esa ventana tuviera una cortina de gasa que es transparente, ¿verdad? Entonces, así se ven los pelitos del bebé, se lo ve ahí cuando está rompiéndose. Y cuando hablamos de ruptura del cuerpo del útero, la mayoría de las veces es una ruptura completa, es decir, todas las capas más la serosa. Cuando hablamos de la etiología, tenemos predisponentes, en un 90% son las cicatrices uterinas, las malformaciones del útero. Cuando hablamos de cicatrices uterinas, no solo hablamos de la cicatriz de la cesárea. Por ahí la paciente tenía una miomectomía, por ahí la paciente una perforación cuando la alegraron, ¿ya? Entonces también entra. Cuando hablamos de determinantes, estamos hablando de un parto obstruido. Puede ser que no diagnosticamos que era un DCP fetal, un DCP materno y la llevamos a un parto. Puede ser, como dicen ahí, estrechez, que es DCP materno, la macrosomía fetal, que es el DCP fetal de proporción cefalopélvica, quiere decir un DCP. Ixi, marido, todo este me mata com esse signo. Denominação, sim. E eu fico. Desproporción cefalopélvica, DCP. DCP. Desproporción cefalopélvica, que puede ser materna o puede ser fetal. Cuando hablas de materna, hablas de una pelvis estrecha. Cuando hablas de fetal, de un macrosomia. Cuando tienen una distosia de la presentación, ¿qué quiere decir? Que viene de frente, que viene de cara, y los traumatismos. Y cuando hablamos de medicamentos, el uso de la oxitocina. El uso de la oxitocina te puede provocar contracciones intensas que te pueden dar una amenaza de ruptura del útero. En pacientes con cesárea anterior no se hace conducción, aunque la cesárea haya sido hace 10 años atrás. No hacemos conducción en cesáreas anteriores. ¿Ya? Que les quede claro eso. Esa es la maniobra de cristalera que les mencionaba, en la cual cuando la paciente no puja, no colabora, el bebé está mucho tiempo en canal vaginal, aparte de hacer un epicio, tenemos que ayudarla con la maniobra de cristalera, que en algunos casos es como la imagen de abajo, que uno se sube una gradilla, otra persona que sabe dar la maniobra y presiona el fondo de útero. Otra es con esta parte del brazo bajar. En el grupo anterior me preguntaron sobre la violencia obstétrica. Sí se considera, la OMS cuando te habla de parto humanizado, te habla que está contraindicada la maniobra de cristalera. Está contraindicada la episiotomía, está contraindicada la tricotomía y las enemas evacuantes. Años antes se preparaba a la paciente para un parto hasta con enema. Se colocaba un enema para que haya vaciamiento de la ampolla rectal tras que ella llegaba. Pero se demostró de que colocar un enema es un riesgo de contaminación del producto, que al salir va a salir igual a diarreíta y la paciente, el bebé se va a pringar, ¿no? Entonces es un riesgo de infección donde se quitó la enema. Ahora, dice que hacer la tricotomía, que es rasurar, tener mucho vello, puede provocar laceraciones y que sea una puerta de ingreso de infección, por eso no es contraindicado. Y la episiotomía, al ser algo invasivo, también está contraindicada. Ahora,
Si nosotros vemos riesgo-beneficio, no nos olvidemos de cuando el bebé ya está en periodo exclusivo, cuando la cabeza está en el canal vaginal, no le llega oxígeno. En esa parte no le está llegando oxígeno. Entonces, si pasamos un tiempo prudente, luego puede tener secuelas, ¿cierto? Ahí tenemos que ayudar a la paciente con el beneficio, tenemos que hacer la maniobra de cristalidad para que ese bebé salga. Yo particularmente le hago el piso a todas las pacientes, excepto a las multis. ¿Por qué yo le hago el epicio? Porque es más fácil reparar un epicio que tú le has cortado por planos a reparar un desgarro. Porque cuando se hace un desgarro, no es que te va a ir en línea recta. Va a desgarrar labios menores, puede ir para uretral, puede ir hacia el ano, o sea, para cualquier lado se te puede ir. Pero si es una paciente multi o una paciente con una vagina amplia, no necesitas, eso tú lo vas a evaluar. Entonces son estas primis que no quieren empujar, que quieren una cesárea y no te colaboran, el bebé ya está ahí. Entonces tú tienes que actuar para que el bebé no sufra. Porque el pediatra te va contando en los minutos que ese bebé está en canal. Y como sabes que ellos de solamente ver, porque puedes tú deprimes la arteria posterior y le ves los pelitos al bebé. Entonces ellos están observando y te van controlando los minutos y te dicen, vamos doctora, ese bebé está sufriendo. Cuando es necesario se hace la maniobra. Pero no es de que te subís y la empujas, un caminito, porque también puedes provocar desgarros, aparte de la ruptura uterina. ¿Ya? Isso aí pode causar ruptura uterina também. Desgarro del cervix. E cistocele também, depois ou não? Es uterocele. Como? Uterocele. Uterocele. O de, ¿sabes que se puede descender el útero, verdad? Ya. Sí. Ahora, aquí les estoy poniendo los síntomas de una amenaza de rotura uterina. Cuando hablamos de rotura uterina tenemos la amenaza y la ruptura consumada. Cuando hablamos de amenaza tenemos el síndrome de Van-Trompen-Pinal. El de Van viene a ser que el anillo de Van se eleva. Como ustedes ven en la imagen de allá arriba como una joroba de camello, ¿la pueden ver? Cuando está el anillo de Van entre el ombligo, la síntesis y el pubis, es una amenaza de rotura uterina. Cuando el anillo de Van sobrepasó el ombligo, ya es una rotura consumada. Si ustedes ven esa imagen, ustedes la van a ver la imagen como la paciente está recostada y ustedes la ven ahí la lomita de camello. Entonces ahí es una amenaza de rotura uterina aquí o fuera. Ese es el signo de Van. Signo de qué? Van. Aquí mira. Síndrome de Van-Trompen-Pinal. El de Frommel viene a ser la tensión del ligamento redondo, se hacen como unos cordones de ligamento redondo, y el de Pinal viene a ser un sangrado escaso que tiene la paciente. Podemos ver atrás abdominal como tensan los ligamentos redondos. ¿Ya? Entonces, tenemos los síntomas locales, que es el dolor, que es la elevación del anillo de Van, y es la tensión de los ligamentos redondos, que es el signo de Frommel. Doctor, no entendí la diferencia entre cuando es amenaza y cuando es consumada en relación al Van. de la línea. Cuando es una amenaza vas a ver esa imagen así, como del camello. Y cuando es consumada. Está por encima ya del ombligo. ¿Ya? Cuando hablamos de síntomas vaginales, el cuello dermatizado, cianótico, va a haber un sangrado escaso, oscuro, y de síntomas generales vamos a tener los signos de shock hipovolémico, que es taquicardia, agitación, la paciente va a estar irritable, va a estar inquieta. Siguiente. Cuando hablamos de rotura consumada, tenemos los síntomas locales, la sensación repentina. Al haber tanto dolor, desaparece el dolor y se hace un dolor agudo. Podemos palpar al feto. Tocamos y lo podemos palpar a nivel abdominal. El útero va a estar duro y va a presentar a la paciente tenesmo urinario. ¿Qué es el tenesmo? ¿Qué es el tenesmo urinario? Lo dije en la anterior clase de la 8.
Ahorita que tenemos. Sensación de la orina incompleta. Esa ganas de brincar. Y que van y sale un poquito y le queda esa sensación de que quiere volver a brincar. Y tienen como gotitas así, ¿verdad? Y síntomas vaginales, si estaba obviamente encajado el producto, la presentación ya va a estar alta, va a estar móvil. Y si es una ruptura baja, por ejemplo, el nivel de la cicatriz de la cesárea anterior, vamos a poder tocarla a la ruptura del útero. Y cuando hablamos de síntomas generales, tenemos la hemorragia, el shock hipovolémico. El tratamiento para la amenaza es una cesárea inmediatamente. Observamos, lo primero que vamos a ver es el anillo de Barker. La vemos aquí lo vemos. Si se produjo ya la ruptura, es una laparotomía con extracción del feto y de anexos, cuando se hace la laparotomía. Podemos hacer el reparo de donde se rompió, pero si a pesar del reparo no contrae, comienza a sangrar al paciente, la conducta final sería una histerectomía. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Siguiente. Hay un caso clínico acá. Erika, de 7 años de edad, con un embarazo de 39 semanas. Tiene 4 partos anteriores, refiere un cuadro de 6 horas de evolución, en el que tiene dolores contráctil, la epidinámica tapomucoso, le duele el cogastrio y se le baja el suelo lumbar. Los signos vitales dentro de lo normal, el abdomen con una altura de 33, frecuencia de 136, dinámica positiva, está longitudinal, cefálico e izquierdo. Al tacto, cervix centralizado, con 6 de dilatación, 70 de botamiento, las membranas están íntegras. Tú la estás internando a la paciente a la sala de dilatante para la atención del parto y le estás haciendo conducción con oxitocina. A la hora la paciente refiere un dolor intenso, tú la evalúas y observas el signo de paro. ¿Cuál es tu impresión diagnóstica, Erika? Erika. Fabricio. Ruptura prematura de uterina e daí vai ser... El diagnóstico de esta paciente sería multigesta, 39 semanas, trabajo de parto y una amenaza de ruptura uterina. Si ustedes no ponen la amenaza, Como, doutor? Se coloca só amenaza. si no colocas amenaza, solo me pones ruptura uterina, está mal. Ah, tá mal. Porque no nos olvidemos que en la ruptura uterina va a haber cese de las contracciones. Y ella sigue con la contracción. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Então tem que colocar o tanto de semana. Multigesta, 39 semanas, trabajo de parto y amenaza de ruptura uterina. Amenaza de ruptura uterina. ¿Quedó claro todo? Sí. Ya. Perfecto, chicos. ¿No tienen preguntas? ¿Estamos listos para el examen? Era a amenaza de ruptura El uterina. examen, chicos, es el próximo viernes.